Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Revisemos el problema 1.20 del libro del profesor Briceño. En este problema nos dan una señal periódica que tiene un periodo, pudiésemos decir desde aquí hasta acá, que vale T mayúscula, o también pudiésemos decir que nuestro periodo va a ir desde acá hasta acá. Es la duración de un ciclo. De igual forma va a estar durando T mayúscula. En este caso, en ambos casos, pues tendremos el mismo periodo T mayúscula, que recordemos que es lo mismo que el inverso de la frecuencia fundamental de esa señal, f sub 0, 1 sobre f sub 0. Bien, analizando entonces nos piden que demuestre que el coeficiente de Fourier x de t es este que tenemos aquí abajo. Recordemos que siempre cuando nos hablan de coeficiente de Fourier nos están hablando de el famoso x sub n que nosotros encontramos en todas las transformadas de Fourier de una señal periódica. Esa x sub n corresponde entonces a los coeficientes de Fourier que se dan en nuestra ecuación, que nos dice que una señal x de t que sea periódica es exactamente igual a la suma de todos los coeficientes de Fourier x sub n multiplicados, convolucionando con deltas de f menos n por f sub 0. Siempre desde menos infinito hasta infinito para ese valor n. Bien, ¿qué nos corresponde entonces? Hallar este x sub n. Y los x sub n recordemos que es igual a la frecuencia f sub 0 multiplicada por la transformada de la señal generatriz evaluada en n por f sub 0. Conceptos que ya habíamos estudiado previamente. Entonces, ¿qué nos interesa de acá? Saber primero cuánto vale f sub 0. Sabemos que f sub 0 es el inverso del periodo. A veces se denota como t sub 0, a veces como una t mayúscula. En este caso se denota con una t mayúscula. Tenemos lista esa información. ¿Qué otra cosa nos interesa saber? Nos interesa saber la transformada de la señal generatriz en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que principalmente nos interesa para saber cuánto van a valer nuestros coeficientes de Fourier. Entonces, dado esto, necesitamos hallar, antes de hallar la transformada, necesitaríamos hallar cuánto vale nuestra señal x sub g en el dominio del tiempo. Recordemos que la generatriz equivale solamente a un ciclo de esa señal. La generatriz también es lo único que aporta información en una señal periódica. Todo lo demás en una señal periódica es repetición de lo que sea la generatriz. ¿Cuál de todos los ciclos nosotros vamos a tomar como generatriz? El que sea más sencillo. Podemos tomar, por ejemplo, este triángulo que está yendo hacia abajo. Pudiese ser uno de los ciclos. Pudiésemos decir que sea un ciclo. Pudiese ser esto que estamos tomando acá. También es válido. Pudiésemos tomar también un ciclo que esté por aquí más adelante. Lo que nosotros creamos que sea más conveniente puede servir para nuestro ciclo. ¿Cuál vamos a tomar? El más sencillo. A mi forma de verlo, el más sencillo es este triángulo que está aquí centrado en el origen. Siendo eso, entonces comencemos analizando ese triángulo y tratando de estudiarlo como una señal singular. ¿Por qué estudiarlo como una señal singular? ¿Por qué tenemos que tratar de ver esto como una señal singular y no podemos verlo como tradicionalmente lo hacemos? Una recta de pendiente positiva acá y después otra recta de pendiente negativa. Bueno, porque si utilizamos nosotros las señales singulares, nosotros podemos llevar eso a las tablas de transformadas y analizarlo de una forma más sencilla. Fíjense, aquí tenemos transformadas de triángulo, transformadas de rectángulo, de deltas de Dirac y de otra cantidad de funciones singulares. Esta es una tabla del profesor Emilio Malaver.
En ese caso, bueno, nosotros entonces simplemente vamos a procurar llevar esto a una señal singular. Si no podemos llevarlo a una señal singular, entonces en ese caso sí lo vamos a estudiar como una señal que, que sea vista de la forma tradicional. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un triángulo, pero este triángulo, recordemos nosotros que cuando estudiamos un triángulo, el triángulo tiene determinada amplitud que nosotros llamamos una amplitud A, por ejemplo. También tiene determinada duración, si estamos hablando en el dominio del tiempo. Y estos valores son los que nosotros nos permite escribir el triángulo como una función singular. Para este triángulo en particular que tenemos nosotros acá, él va a comenzar aquí y va a terminar acá arriba en A. ¿Qué distancia hay desde el punto inferior hasta el punto más alto? Desde acá hasta acá tenemos una perdón. Desde acá hasta acá abajo, la base, tenemos una distancia de A. Y desde acá hasta acá abajo tenemos una distancia de A tercios. ¿Cuánto sería el total entonces, la altura de nuestro triángulo? Va a ser A más A tercios. Sabemos que esa va a ser nuestra amplitud. A más A tercios. Es la amplitud de nuestro triángulo. Esa amplitud debe estar siendo multiplicada por nuestra función triángulo, que viene a estar dada por los parámetros de duración. Duración si estamos hablando en el dominio del tiempo, como es este caso, que está en el dominio del tiempo. O bien, si estamos hablando en el dominio de la frecuencia, entonces en ese caso sería ancho de banda. Bien, dijimos entonces amplitud A más A tercios. Multiplicado todo esto por triángulo de dónde está centrado el triángulo. Está centrado en el origen. Entonces el denominador de esta función va a ser la variable t. Si estuviera desplazado, por ejemplo, a este punto t, tendríamos que colocarle aquí el desplazamiento correspondiente. No es nuestro caso, entonces queda centrado en t. Dividido entre el doble, perdón, la mitad de lo que dura. Si de acá hasta acá hay duración t mayúscula, la mitad sería t mayúscula dividida entre 2. Perfecto, tenemos el triángulo, pero esto que acabamos de dibujar es un triángulo que está sobre la línea horizontal y que tiene amplitud A más A tercios. El de nosotros no está sobre la línea horizontal, está desplazado hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Desplazarlo también las unidades que sean hacia el lado de abajo. En este caso va a ser A dividido entre 3. Pudiésemos dejar nuestra señal así como la tengo aquí dibujada. Simplemente A más A tercios triángulo de todo esto menos A tercios. La respuesta es que no, porque si yo hago nada más esto para la señal generatriz de esta señal periódica, yo estaré teniendo un triángulo que tiene ciertas componentes en continua que se extiende hasta más infinito y menos infinito. Siendo este, por ejemplo, la línea base T. Aquí tendríamos nuestra amplitud A mayúscula. Aquí tendríamos este punto, vendría a ser menos A tercios. Pero ¿qué ocurriría entonces con todo esto que yo estoy aquí remarcando? Eso es información que no está bien dada. ¿Cómo debería ser nuestra señal? Nuestra señal generatriz debe tener información únicamente donde ella está existiendo, únicamente en ese ciclo. Para yo limitar esta componente de continuo a tercios solamente desde el menos t medios hasta el t medio, lo que hago es que multiplico esto por un rectángulo que esté centrado en el origen y cuya duración sea de t mayúscula. Es decir, desde acá hasta acá va a estar durando él. En ese caso, esto será t mayúscula. Perfecto. Tengo entonces ya nuestra señal ya descrita. Eso vendría a ser para nuestra x de t en el tiempo. Es decir, esta viene a ser nuestra señal x de t
en el tiempo, pero ojo, no x de t completa, no, vendría a ser x sub g de t, la señal generatriz de la señal x de t que tengo yo acá arriba. Perfecto. Dado eso, entonces ya podemos aplicar nuestra transformada. Ya podemos hallar cuánto vale la transformada, la x mayúscula, en el dominio de la frecuencia. Vamos con la primera. Tenemos un triángulo, una amplitud A más A tercios. Si sumamos esto, vendría a ser A por 4 tercios. Escribámoslo de esa forma. A por 4 tercios, que multiplica la transformada del triángulo. Si nos vamos a las tablas, vemos que el triángulo, que aquí está abajo, tiene una transformada tau por sin cuadrado de tau por f. Perfecto, llevémonos esa información entonces desde acá para nuestra pizarra y apliquémosla acá. Vamos a tener entonces que el triángulo se estará, esto no, perdón, esto está de más acá. El triángulo se estará transformando en el tau. Tau es el denominador, es decir, el t mayúscula dividido entre 2, multiplicado por sin elevado al cuadrado, multiplicado por tau, que el tau viene siendo de igual forma t mayúscula dividido entre 2, por la variable f, menos a tercios multiplicado por un rectángulo. La tercios viene a ser una constante, por lo tanto se mantiene exactamente igual. Multiplicado por el rectángulo, que viene a ser la transformada de mi rectángulo. La transformada de mi rectángulo viene a ser un tau por el sin de tau por f. De igual forma, entonces, vamos a llevarnos esta transformada y tengamos la chuleta acá en nuestra pizarra. En este caso de acá, entonces, vamos a tener que el rectángulo se transforma en tau por el sin de tau por f. El tau en este caso es t mayúscula nada más. Tendremos t mayúscula multiplicado por el sin de t mayúscula, que es el tau, por la variable f. T mayúscula, que viene a ser el periodo, multiplicado por la variable f. Perfecto. Ya tengo entonces acá nuestra ecuación para la transformada de la señal generatriz. ¿Qué viene ahora? Recordemos que habíamos comentado por acá que los coeficientes de Fourier vienen a ser f sub 0 por la transformada generatriz evaluada en n por f sub 0. Entonces, todo lugar donde esté la f sola, es decir, en el punto sería esta f que tengo yo acá y esta f que tengo yo acá, va a convertirse en n por f sub 0. Tengo que hacer ese cambio allí. Y la f sub 0 que está aquí arriba debe estar multiplicando a toda mi ecuación, es decir, está multiplicando a todo lo que yo tengo acá. Otra cosa que debo tener en cuenta es que la f sub 0 es igual al 1 sobre tau. Esto también debo yo tomarlo en consideración para escribir nuestro coeficiente de Fourier x sub n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos acá que mi x sub n viene a ser primero el f sub 0. Está multiplicando a toda mi expresión. Viene a por 4 tercios. Eso se mantiene exactamente igual porque son constantes. Multiplicado por t medio. Multiplicamos por t medio, pero el t medio, recordemos que t es 1 sobre f sub 0. Aquí vendrá entonces f sub 0 multiplicado por 2 y en el numerador un número 1. Por el sin cuadrado de t mayúscula, que viene a ser 1 sobre f sub 0, es decir, esto va a quedar en este lado, 2 multiplicado por f sub 0, y en el numerador queda f, que la f, recordemos que tenemos que cambiarla por n por f sub 0. Cerremos paréntesis acá, menos
A tercios multiplicado por t. El a tercios se mantiene exactamente igual. El t sí cambia por 1 sobre f sub 0. Multiplicado por el sin cuadrado esta vez, de t mayúscula multiplicado por f. La t mayúscula viene a ser 1 sobre f sub 0. La f normal viene a ser n por f sub 0. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Bueno, tenemos que cerrar aquí este paréntesis. ¿Qué sigue ahora? Simplificar lo que tenemos en este momento. Aquí tenemos un f sub 0 que se va a simplificar con este otro f sub 0. Aquí tenemos otro f sub 0 que se va a simplificar con este f sub 0. Aquí también tenemos un f sub 0 que sale factor común con este f sub 0 y se simplifica con el f sub 0 de la parte de afuera. En definitiva, entonces nos va a quedar que el x sub n, escribámoslo en el mismo color rojo, x sub n entonces vendría a ser f sub 0 que multiplica a por 4 tercios. El f sub 0 ya dijimos que se simplificó, vendría a ser 4 sextos. A multiplicado por 4 sextos. Multiplicado además por el sin cuadrado de, ya simplificamos los f sub 0, viene a ser n dividido entre 2. Menos el f sub 0 lo simplificamos, quedaría a tercios, nada más. A tercios multiplicado por el sin de el f sub 0 se simplificó, sin de n. Tan simple como esto. En el libro, en el problema que nos está planteando, nos dice que demuestre que la solución es esta, es decir, nos está dando una solución para los n impares, otra solución para los n par y otra solución para n igual a 0. X sub 0 es n igual a 0. Recordemos también que este señor de x igual a 0 es lo mismo que nosotros conocemos como valor de c de la señal. Esos son lo mismo que nosotros estudiamos en materias anteriores cuando hallábamos el valor de C de la señal o valor promedio de la señal. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a estudiar qué ocurre con esto cuando son señales pares, cuando son señales impares. Reescribamos el sin entonces como si fuera una señal 0. El x sub n vendría a ser el f sub 0 que multiplica. Perdón, aquí no viene f sub 0. Este fue un error que arrastré. Aquí no viene f sub 0 ni en pintura. Aquí viene simplemente el a por 4 sextos. A por 4 sextos. Chévere. El sin, ¿qué significa el sin de la señal? Sin significa seno de pi por lo que está en el argumento, es decir, n medios. Eso es básicamente lo que es el sin, dividido entre pi por n medios. El pi que estoy colocando acá, este pi y este pi es propio del sin que nosotros estamos utilizando aquí en comunicaciones. Matemáticamente el sin no lleva el pi, pero esto es lo que nosotros conocemos como un sin normalizado, que a veces algunos lo escriben con un subíndice pi por acá. Nosotros ya establecimos la convención de que no vamos a escribir el pi, pero todos los sin que utilicemos van a ser sin normalizados. Y esto a su vez va a estar elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado acá, elevamos al cuadrado acá. Menos a tercios multiplicado por el seno de pi por n dividido entre el argumento pi por n. Bien, el sin tiene como propiedad que todos los cruces por cero que haga, es decir, cuando el n se vuelva entero, esto vale 0, el sin valdría 0. Eso lo comprobamos acá. Es decir, cada vez que el sin tome cada vez que el n adquiera un número entero, estaremos diciendo que esta expresión completa
va a pasar a valer 0. Y eso aquí, fíjense que cuando el n valga 1, por ejemplo, estaremos hablando de seno de pi. Eso vale 0 y me anula toda la expresión. Cuando este n valga 2, estaremos hablando seno de 2pi. Y eso me hace que toda esta expresión se anule y valga 0. Cuando el n valga 3, será seno de 3pi. Y eso me anula toda esta expresión y hace que valga 0. Entonces, cada vez que el n sea un número entero, el sin va a valer 0. ¿Qué ocasiona eso? Fíjense ustedes que todos los n para este sin de acá, sean pares o sean impares, hace que esta expresión se anule completamente. Entonces, este sumando que nosotros tenemos acá, no vamos a necesitar ni siquiera estudiarlo cuando sea par o cuando sea impar. Vamos únicamente con el sumando de la izquierda. ¿Qué ocurre cuando esto sea par? Cuando sea par, vamos a tener acá 4 dividido entre 2. Eso viene a ser 2. Ya se anuló este 0. Cuando valga 6, 6 dividido entre 2, esto va a ser seno de 3pi. También se va a anular. Entonces, cada vez que este n adquiera un valor par, eso va a hacer que mi x sub n valga 0. ¿Qué ocurre cuando n sea impar? Cuando n sea un número impar, entonces el x sub n va a adquirir otro valor. ¿Cuál va a ser el valor? A multiplicado por 4/6. Vamos a escribirlo como una fracción todo. A multiplicado por 4 por el seno de pi por un número impar dividido entre 2. Sería, por ejemplo, digamos el número 1. 1 entre 2 sería seno de pi medios. Seno de pi medios es el número 1, simplemente. Recordemos por allá nuestra reglita, cuando teníamos nuestro... perdón, este salió muy feo. Voy a arreglarlo un poquito. Cuando teníamos nuestros ángulos, decíamos, el seno era el cateto opuesto. Entonces, seno de 0, eso va a valer 0. Seno de menos 1, cuando seno de pi, perdón, esto va a valer menos 1. Seno de 2pi va a valer 1. Seno del otro va a valer menos 1. En todo caso, cuando esto sea, el n sea un número impar, vamos a tener que este seno va a valer o bien 1 o bien menos 1. No va a salir de esos valores, no salta ni de 1 ni de menos 1. Pero además de todo eso, nosotros tenemos que este seno está metido entre un número elevado aquí al cuadrado, sea 1 o sea menos 1, eso siempre va a valer 1. Por tanto, en ese caso, para n, cuando sea impar, tendremos que la parte de arriba va a valer 1 para todos esos senos. En la parte de abajo vamos a tener 6 multiplicado por pi elevado al cuadrado, multiplicado por n dividido, n cuadrado, que escribí mal, n elevado al cuadrado, dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. 4 pasa a la parte de arriba, a multiplicar al otro 4 que nosotros vamos a tener acá. Vendría a ser, perdón, no es 8, 4 por 4, 16. Que a su vez cuando lo reducimos, pues vendría a ser 16 entre 2 es 8, 6 entre 2 es 3. Vendría a ser acá, en la parte de abajo, 3 pi cuadrado por n elevado al cuadrado, en la parte de arriba a multiplicado por 8. Revisemos a ver si es el mismo. A por 8 dividido entre 3 pi cuadrado, n cuadrado. A por 8, 3 pi cuadrado, n cuadrado para n impar. ¿Qué ocurre para n igual a 0? Cuando nosotros, disculpen, quedó feo, vamos a escribirlo mejor. N cuando valga 0, ya dijimos que este no tiene mayor importancia, pero el sin en ambos casos,
cuando el argumento sea 0, eso va a tender a un valor indeterminado, un valor infinito. Nosotros establecemos que matemáticamente hablando, el sin cuando tienda a 0, eso va a valer 1. De hecho, se evalúa es con el límite. Decimos que para evaluar esta expresión completa que nosotros tenemos aquí abajo, utilizamos el límite. Evaluándolo en 0, decimos límite de todo esto cuando n tienda a 0. Y eso nos va a dar 1. ¿Cuánto viene a ser el valor acá? Cuando n valga 0, diremos que la x sub n va a ser entonces a multiplicado por 4/6. Y en ese caso sí vamos a tomar en cuenta este. Sin de 0, eso va a valer 1. Es decir, menos a multiplicado por 1/3. Sumando esto, esto vendría a ser a 4/6, sería lo mismo que 2/3. 2/3 menos 1/3, vamos a tener a multiplicado por 1/3. O lo mismo que nosotros digamos a dividido entre 3. Verifiquemos a ver si se cumple. Y a dividido entre 3. Aquí está la respuesta para el nivel de C. Perfecto, se cumplió. Vamos con la siguiente parte. Dice que demuestre que la potencia promedio de x de t para a igual a 10 es igual a esto que nosotros tenemos acá. Vamos a verificar esa potencia promedio. Recordemos que lo que estamos atravesando, estamos calculando acá es una señal periódica que atraviesa todo el dominio del tiempo. Las señales periódicas siempre son señales de potencia. Aquí además el problema nos está diciendo calcule la potencia promedio de mi señal X. En ese caso vamos entonces a calcular esa potencia promedio sin estar investigando si es una señal de potencia o si es una señal de energía. Las señales periódicas nosotros las calculamos con la ecuacióncita, aquella que nos decía que 1 sobre el periodo de la integral desde menos t medios hasta t medios de mi señal o del módulo de mi señal x de t elevada al cuadrado diferencial de t. Bien, ¿cómo hacemos entonces para desarrollar esta ecuación? Primero tenemos que tener mi señal elevada al cuadrado. Para eso tendríamos que tomar aquí nuestro triángulo. Pero ojo, nosotros no vamos a desarrollar todo este triángulo. Nosotros vamos a desarrollar solamente lo que está dentro de la integral. Es decir, no vamos a desarrollar toda la señal, no vamos a desarrollar todo esto desde menos infinito a infinito. Nos interesa únicamente desarrollar este triángulo que va a estar acá. En ese caso, nosotros diremos que la señal va desde menos t medios hasta t medio. Perfecto. ¿Qué más tenemos nosotros que saber? Que la señal es una señal que está simétrica respecto a mi eje vertical. Si nosotros aplicamos lo que aprendimos cuando desarrollamos integrales, sabremos que solamente hace falta desarrollar la mitad de esa integral. Vamos a copiar mejor esta imagen que nosotros tenemos por acá y vamos a llevarnos solamente lo que nos interesa de acá, es decir, solamente este triángulo. Y vamos a ponerlo aquí sobre nuestra pizarra para no estar moviendo mucho nuestra hoja. Bien, aquí tenemos nuestro triángulo, lo que nos interesa de esa señal, desde este punto hasta este punto de acá. Pero como estamos desarrollando solamente la mitad, va a ser desde nuestro eje vertical hasta este punto en t medios. Analicémoslo aquí, tenemos 1 sobre t. Como vamos a desarrollar solamente la mitad, aquí no va a ser 1, aquí va a ser 2. Tenemos nuestra integral, va a ir desde 0 hasta t mayúscula dividido entre 2. Y vamos a tener el módulo de nuestra señal elevado al cuadrado. Es una señal real, por lo tanto pudiésemos olvidarnos de este módulo y nada más dedicarnos con el cuadrado. ¿Qué es esto? Es una recta
que tienen una pendiente negativa. Sabemos que todas las rectas cumplen con la ecuación mx más b es igual al y. En este caso, no tenemos una x, sino que el eje horizontal está dado por la variable t. Entonces será m por t más b. M es la pendiente. Pendiente la sacamos con diferencia en y, que viene a ser diferencia en y, es la diferencia, la distancia que hay desde acá arriba hasta acá abajo. Eso viene a ser a sumado a 1/3, es decir, 4/3 de a, dividido entre la distancia que hay desde acá hasta acá. Eso viene a ser t mayúscula medios. O dicho de otra forma, 1/2 por t mayúscula, como prefiramos. Es una pendiente negativa, por lo tanto debe tener un signo negativo. Luego sigue la variable t propia de la ecuación de la recta, más el corte con el eje vertical, que es el punto del corte acá con a. Finalmente, diferencial de t, y todo esto que nosotros tenemos, aquí dentro vamos a resaltarlo con color, debe estar elevado al cuadrado. Desde acá, escribámoslo aquí, va a quedar feo, pero ustedes me van a entender. Toda esta expresión debe quedar elevada al cuadrado. Metemos esto en una calculadora, lo desarrollamos a pie, hacemos cualquier cosa. Yo, como soy un poco más flojo, lo metí dentro de la calculadora, una HP, y desarrollé y hallé cuánto vendría a ser el resultado para esto. Me llevo esto para arriba, vamos a ver, coloquémoslo por acá. Y vamos a tener entonces que esta integral que está aquí, está metida dentro de mi calculadora. Yo hallo el resultado y obtengo que aquí esto me da, con a igual a 10, como me dice el problema, 25,925 vatios. ¿Por qué vatios? Vatios se puede decir porque decimos que esta señal que está acá está en unidades de voltio. Y además estaremos diciendo que está referido a una resistencia de 1 ohm. Recordemos nosotros que cuando sacamos nuestra ecuación, potencia es igual a voltaje por la corriente. También sabemos que esto es igual a corriente al cuadrado por resistencia. B es igual a I por R. También tendremos que eso es B al cuadrado dividido entre resistencia. Si resistencia es igual a 1, simplemente tenemos voltaje al cuadrado, que es lo que estamos teniendo acá en este cálculo. El 1 sobre t es propio de una señal periódica. Y si estamos elevando al cuadrado el voltaje, pues entonces obtendremos nuestra potencia. Si hablamos de volts, estaremos diciendo que nuestra potencia estará en unidades de vatios. Si estamos haciendo un cálculo de una señal de energía, estaremos diciendo que las unidades serán en joules. Perfecto. Comprobemos acá 25,925. Es exactamente, bueno, un decimal aquí de diferencia, pero no es tan grave. Se puede aceptar. Luego dice la parte C, la señal X de T se pasa por un filtro, pasa abajo. ¿Cómo son los filtros? ¿O cómo es nuestra señal antes que más nada, antes de empezar a filtrar? Si tenemos nosotros nuestra señal, va a ser una señal que está dada en el dominio del tiempo. Recordemos que el eje vertical de nuestros ejes no se coloca con flecha, como muchas veces se acostumbra a hacer. Esa flecha no se coloca porque cuando tenemos un delta en el origen, se va a confundir con esa flecha que nosotros coloquemos allí. Entonces tenemos que este eje está dado en el dominio de la frecuencia, y además vamos a tener que nuestra señal tiene cierta forma particular. Toda señal periódica tiene una componente
en 0 tiene una componente, en f sub 0 tiene otra componente, en 2f sub 0, otra componente, en 3f sub 0, en 4f sub 0, en 5f sub 0, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para el lado izquierdo, la tendrá en menos f sub 0, la tendrá en menos 2f sub 0, la tendrá en menos 3f sub 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué componente existirá? Siempre va a tener es un delta. Un delta acá, este salió muy feo, vamos a arreglarlo un poco. Tendrá un delta acá, tendrá otro delta acá, tendrá otro delta acá, otro delta en 4f sub 0, otro delta en el origen, otro delta en menos f sub 0, en menos 2f sub 0, en menos 3f sub 0, etc. Una señal periódica está compuesta por un tren de deltas. Siempre va a tener esa forma. El tren, cada delta que nosotros estaremos hallando, va a tener asociado una amplitud, tanto el del origen como los que van hacia los lados, como cada uno de ellos va a tener asociada una amplitud. Esa amplitud es la amplitud que nosotros conocemos como la X sub n, donde esta n estará referido a cuál delta es el que nosotros estaremos estudiando. Si estamos en 1 por f sub 0, esto va a ser n igual a 1, es decir, x sub 1. En n igual a 2, que es el que corresponde a este de acá, aquí vamos a tener nuestro delta para n igual a 2, es decir, el x sub 2. Y como está en n igual a 2, va a estar en 2 multiplicado por f sub 0. Si está en n igual a 3, ese n igual a 3 va a estar en 3f sub 0 y el delta va a tener una amplitud x sub 3, una amplitud asociada. Recordemos que esto es una amplitud asociada, no es una amplitud real. En ese caso, entonces, nosotros vamos a estudiar dónde van a aparecer los deltas. Decimos por acá cuando calculamos que para todos los n par, x sub n valga 0. Entonces, n par quiere decir n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6, n igual a menos 2, n igual a menos 4. En ninguno de esos va a aparecer componente, o mejor dicho, la componente va a valer 0. Sí existe, sí está, ahí existe, pero vale 0. ¿Cuáles son las que nosotros vamos a tener? La f sub 0, la 3f sub 0, vamos a tener la que está por acá en 5f sub 0, la que está por acá en, esta vendría a ser la de 5, esta vendría a ser la de 6, no, y la de 7, sí va a estar la de 7, va a estar la de menos 1, va a estar la de menos 3, va a estar la de menos 5, la de menos 7, menos 9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué frecuencia va a tener cada uno de ellos? Si estamos en f sub 0, tenemos que ver qué frecuencia nos están dando para f sub 0. Por acá nos están diciendo que t es igual a 0,1 segundo. Si nos dan esta información, nos dice t vale 0,1 segundo. El inverso de eso nos está diciendo que el f sub 0 de nosotros, la frecuencia fundamental, va a valer el inverso de esto, es decir, 10 Hz. Esto vale segundos, esto vale Hz. 10 Hz, es decir, el primero va a estar aquí en 1 por f sub 0, va a estar en 10. Este debería estar en 20, pero no existe, o sea, tiene 0. El 3f sub 0, esto debería estar en 30 Hz. Este de acá debería estar en 50 Hz. El que no existe está en 40. Este de acá está en menos 10. Este de otro acá está en menos 30. Este de más acá está en menos 50. Ahora nos dice que la señal está pasando por un filtro. Un filtro pasa baja. Los filtros pasa baja se caracterizan por tener un comportamiento de como un rectángulo. Es decir, el comportamiento de los filtros pasa abajo es que arrancan
en 0 y se mantienen hasta la frecuencia que ellos tengan su corte. En este caso, el filtro nos dice que está teniendo un ancho de banda de 45 Hz. 45 Hz más o menos debería estar por acá. Aquí me equivoqué, que me faltó un poco. Llegaría como hasta este punto más o menos y aquí vendría cayendo. Como es un filtro real, el filtro real tiene su reflejo hacia este lado de acá. Una amplitud además de 1. Esto es lo propio para un filtro ideal, una amplitud de 1. Y el corte acá. ¿Qué me quiere decir eso? Lo que me quiere decir es que este filtro tiene un corte acá y me va a dejar pasar únicamente lo que esté dentro de esta señal que yo estoy, de esta línea que yo estoy dibujando acá. Lo que esté fuera de ese ancho de banda no va a pasar, no va a ser admitido por mi filtro. ¿Cómo puedo verlo yo también? Puedo verlo como que toda esta señal de acá arriba se va a multiplicar por la señal que está acá en la parte de abajo. Siendo así, entonces toda esta señal, al multiplicarse por 1, vamos a tener que va a pasar únicamente lo que esté aquí dentro. Lo que está aquí afuera va a estar multiplicado por el 0 del filtro y por tanto no va a pasar, no va a seguir su curso. Siguiendo con este orden de ideas, vamos a tomar nuestra señal acá arriba, vamos a copiarla y vamos a llevárnosla hacia abajo. Y aquí, recordemos, vamos a eliminar las señales que no van a pasar. Es decir, estos son líneas guía, vamos a dejarlas por allí. Esta señal no va a pasar. Esta señal tampoco va a pasar. Esta señal de acá tampoco va a pasar. Esta componente, perdón, no señal, esta componente, digámosle mejor. Va a pasar únicamente la que esté en 0, 1, en 3, en -1 y en -3. Perfecto, tenemos nuestra señal. Vamos a darle un poquito nombres a esto. Recordemos, esto vendría a llamarse función de transferencia del filtro pasa bajo, por ponerle un nombre en el dominio de la frecuencia. Esto de acá arriba, no nos asustemos si no conocemos este nombre, lo vamos a ver en un tema más adelante. Esto de acá se va a llamar transformada de mi señal X. Y esto de acá abajo pudiésemos decirle nosotros que va a ser la señal luego que pasa por el filtro pasa abajo. Digámosle un subíndice paso bajo. DF. Bien, cuando nosotros querramos sacar la potencia de esta señal aquí, diremos que mi potencia promedio de mi señal pasa abajo. Recordemos que potencia promedio se escribe con estos valores de acá. Va a ser según lo que nosotros tengamos en nuestra ecuación de Parseval. Recordemos que en Parseval nos dice que saquemos cada uno de estos componentes, es decir, que saquemos la amplitud de la x sub 0, la amplitud de -1, la de -3, la de 3, le hallemos su valor absoluto elevado al cuadrado y la sumemos dentro de una sumatoria de todas las que me hagan falta, es decir, todas las que están dentro del filtro. Y eso me va a dar la potencia de esa señal. ¿Desde dónde hasta dónde? En este caso será desde n igual a -3 hasta n igual a 3. Sacando eso vamos a tener la de -3 será x de -3, valor absoluto y elevado al cuadrado, más la x de -1, valor absoluto, elevado al cuadrado, más la x0, elevado al cuadrado con su valor absoluto, más la x1, elevado al cuadrado, más la x3, elevado al cuadrado. Teniendo todo eso, sacamos nuestro valor que ya lo habíamos hallado por acá arriba, es este de aquí,
Copiamos esto. Vamos a llevárnoslo para abajo. Y así podemos sacar cuánto vale nuestros x u n. Es decir, cada x u n impar va a valer esto. Por tanto, tenemos x1 que tiene exactamente el mismo valor de x de menos 1. Va a ser igual a por 8. Pero un momento, a vale 10. Entonces coloquémoslo de una vez acá. 10 multiplicado por 8 dividido entre 3 por pi elevado al cuadrado por el n. Si n vale 1, será 1 elevado al cuadrado. Además nos dice, tenemos que meterlo dentro de un valor absoluto. Pues lo metemos en un valor absoluto. Tiene que estar elevado al cuadrado para que cumpla con el criterio de Parseval. Vamos a meterlo elevado al cuadrado. El x2, que es el mismo valor, perdón, el módulo de x2, el mismo valor de x de menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto valdrá ser? Tenemos que sacarle el valor absoluto o módulo de 10 multiplicado por 8 dividido entre 3 por pi elevado al cuadrado por menos 2 no, perdón, aquí nos hace falta el de 3. Este menos 2 no, ese vale 0, ya lo dijimos, de menos 3 y el de 3, aquí será entonces 3 elevado al cuadrado. Este 1 también va elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y luego tenemos el otro que nos haría falta, sería el x0. El módulo de x elevado a 0 elevado al cuadrado. Estos dos salen de esta ecuación que tenemos nosotros acá arriba. El primero, x de 1, calculándolo, eso nos debería dar, si lo consigo por acá, 7,3. Ustedes de todas formas verifíquenlo con sus calculadoras. Este de acá abajo, cuando lo elevemos al cuadrado, debería dar 9,01 por 10 a la menos 2. Este de acá abajo, el x0, que viene a ser a dividido entre 3 con un módulo y elevado al cuadrado, me debe dar tantos como 100 dividido entre 9. Y cuando nosotros saquemos la potencia final, es decir, esta potencia que nosotros tengamos acá, y la pongamos, la calculemos, simplemente va a ser la suma de todos estos valores que yo tengo acá arriba. El primero, 7,3. 7,3 de 1 y 7,3 para menos 1. Es decir, una potencia para este y otra potencia para este. Por tanto, entonces tomamos 2 veces multiplicado por 7,3. Más lo mismo con este valor, 9,01 por 10 a la menos 2. Es este valor de acá y el valor de esta potencia que me aporta esta componente de acá. Dos componentes me aportan esa potencia, es decir, va a ser 2 que multiplica a 9,01 por 10 a la menos 2, más la potencia de C, por supuesto, que es 100 dividido entre 9. Esa no la saqué. Cuando nosotros saquemos esta suma, a mí personalmente me dio 25,89 vatios. Comparándolo con lo que tenemos acá arriba, en nuestro problema, dice 25,91 vatios. Aproximadamente lo mismo, una diferencia aquí en decimales que no tiene mayor error. Eso básicamente es lo que se hace. Recordemos, tenemos nuestra señal completa, pero en el filtro solamente van a pasar unas cuantas de esas componentes. Aquí el F quedó botado, vamos a colocarlo donde debería estar, que va a ser aquí. El F, que además de unidades están en Hertz, al igual que el F acá
están en GER. Siempre recomiendo que coloquen en todos sus gráficos, tanto en el nombre del gráfico como en qué dominio estamos trabajando, si en F o en T. Toda esa información es valiosa a la hora de evaluarlos en un examen. Muchas gracias por su atención.